Solid Rock de los Rolling Stones. ¿Es más famosa su portada que su contenido? Puede ser. Emblemático como todo aquello que ha o parodiado o bien ha representado o ha reflejado esta famosa escultura súper mítica y mucho más que una escultura, donde se removieron toneladas y toneladas de rocas en el monte Rushmore, allí en la zona de Dakota del Sur. 14 años que en ese momento tardaron, en verdad, en la vida real, para hacer la cara de los 4 presidentes, donde estaba Roosevelt, donde estaba Lincoln, donde estaba Washington, por ejemplo. Y eso después luego fue reflejado en gran cantidad de series, de películas, de libros, y es una zona turística muy importante de los Estados Unidos. Solid Rock de los Stones, bueno, ellos no se quedaron atrás, en realidad la Decca no se quedó atrás, que raramente, extrañamente, se habían tomado un descanso. Desde el 75, ustedes recordarán, vieron los videos anteriores, lo que era la mafia Klein, la mafia Decca, no paraban de publicar. Varios en el 71, varios en el 72, 73, 74, 75, hasta Rolled Gold, Metamorfosis, y ahí descansaron. Por 5 años descansó la Decca, hasta que en 1980, por ejemplo, para ubicarnos cronológicamente en lo que es la discografía de los Stones, después del Time Waits for No One, el compilado 71-79, y antes de Slow Rollers, también de Decca, estaba Solid Rock, famosísima por su tapa, y lo dice los 5 integrantes de la portada. Era todo material de la década del 60, del 63 al 69 específicamente. Por eso Brian acá, Bill, Charlie, Mick y Keith. Solid Rock, la parte de atrás, donde hay una guitarra de roca también en la parte trasera. Y la particularidad de este hermoso disco, fundamentalmente por su portada, es que tiene 15 canciones y las primeras 6 son covers. Ruta 66 es la segunda canción de Bobby Troop del 64, Carol del 64 de Chuck Berry, Fortune Teller de Neville también del 64, I Wanna Be Your Man, obviamente el tema de Lennon McCartney del 63, Poison Ivy de Leiber Stoller del 64, Not Fade Away de los compositores de Buddy Holly, también del 64, y ahí sí, Satisfaction y Get Off My Cloud del 65. Eso en el lado A. Acá dice producido por Andrew Oldham, y también que los títulos fueron procesados, los bien antiguos, para ser lanzados en estéreo en este disco. Del lado B está Jumping Jack Flash, Connection, All Sold Out, Citadel. ¿Quién pondría en un compilado Citadel? Una rareza, lo mismo que Parachute Woman, otro temazo, pero raro que estén en compilados. Y All Sold Out también, raro que estén en compilados. Pero bueno, Jumping Jack Flash, Connection, All Sold Out, Citadel, La Mujer Paracaidista, Live With Me y Honky Tonk Woman. Dice aquí que todo esto lo compiló para Decca Allen Old, y que el diseño de la portada y la ilustración es de David Dragon. Espectacular. Estaría bueno que esto sea gatefold, como para que se abra y se pueda ver completo lo que es los muchachos y la roca. Quédate hasta el final porque claro, hay un antecedente en un disco también muy famoso de un grupo muy aclamado y uno de los grandes discos innovadores en materia de hard rock barra heavy metal, aunque era hard rock por aquel tiempo. ¿Cuál es? Ya te debes estar imaginando. Hay un antecedente, justo 10 años antes que este. Antes quiero mostrar este super bootleg, pequeñín, me encanta mostrar los bootlegs, ustedes saben. Hecho así, esto obviamente nunca salió en CD, la portada no, un poco más oscura que la original, reitero, estos bootleg, pero bastante bien hecho. En definitiva, miren, bastante bien hecho el bootleg, que tiene exactamente las mismas canciones. Es una réplica exacta de este LP, que si lo abrimos le vamos a mostrar así.
cómo ya Decca en la década del 80 iba publicando sus vinilos con esos bordes rojos y azules y con la banderita clásica de Decca que se veía mucho en los CDs de la década del 80 y del 90, roja y azul también. Claro, este Solid Rock de los Stones tuvo un antecedente y fue en 1970, ¿adivinaron? Sí, Deep Purple in rock. Fueron tal vez los pioneros en materia musical, creo yo, en una portada de hacer la réplica de la cara de los 4 presidentes norteamericanos. En este caso son 5, y acá también son 5, ¿no? El caso de Ian Gillan, de Ritchie Blackmore, de John Lord, de Roger Glover y de Ian Pace acá. Y este histórico Deep Purple in rock tan pero tan rockero, y el que tiene Child in Time, nada más y nada menos, entre otros grandes temas. Algún día vamos a hacer algún video que no tenga que ver exclusivamente con Rolling Stones y capaz los 10 discos que uno se llevaría a la isla, muy original estoy diciendo con esto, pero que no sean de los Stones. Podemos elegir eso. Recordad que tenemos un canal secundario que se llama muy originalmente César Versailles. Podés ir a verlo, César Versailles. Ahí hay material de rock en general, de Grupo 1, La Leyenda de Comodoro, de clásicos en vinilo, entrevistas, músicos históricos de rock argentino, sudamericano, bueno, otro estilo de contenido. El canal es César Versailles. Si querés, si te interesa, fíjate, míralo, suscríbete, que es gratis. Como también te podés suscribir acá a Rolling Stones Records, que es 100% gratis, y te podés unir como miembro del canal en la membresía 3 y 4 para que te enviemos toda la discografía y toda la filmografía que vos desees. Mi nombre es César Versailles, de la Patagonia Argentina. Los Rolling Stones son tan grandes que hasta amigos te generan. A pedido de algunos suscriptores del canal, Solid Rock, un compilado que, claro, es muchísimo más famoso y mítico su arte de tapa que su contenido.